Muy buenos días. Hoy día sí yo voy a hablar sobre la tumba que descubrimos el año pasado. Bueno, me siento un poquito incómoda porque presentando ante el grupo de expertos de la arqueología de paisaje, yo no soy del experto de la arqueología de paisaje, pero puedes que la presentación de hoy se salga un poco de ámbito de simposio, pero en el futuro análisis de esa tumba podré relacionarla con la arqueología de paisajes. Así que por favor tenga un momento de paciencia conmigo. Y ese era el descubrimiento de tumba de año pasado han hecho necesario revisar el proceso de competencia social del periodo formativo. El descubrimiento fue informado ampliamente en Perú y otros países. Y como usted sabe, civilización andina tiene una larga historia que abarca aproximadamente más de 4.500 años. Y la etapa inicial de formación de la civilización andina se denomina periodo formativo. En pocas palabras, el periodo formativo fue una época de integración social a través de la construcción de la arquitectura pública y actividades rituales en ellos. Y la tumba se encontró en el sitio La Capilla, en la Sierra Norte del Perú. Este tiene una característica religiosa como arquitectura pública o centro ceremonial. En esa figura, en el lugar marcado Pacopampa, es precisamente la misma ubicación del sitio La Capilla. El sitio, voy a explicar poco en relación con la capilla y la Pacopampa, ¿no? El sitio, la capilla, se encuentra aproximadamente a 600 metros al este del sitio Pacopampa. La izquierda es Pacopampa. Ese Pacopampa ha sido estudiado desde 2005 en un proyecto conjunto entre el Museo Nacional de Etnología de Japón, al que pertenezco, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Como se muestra la figura, el plano, las investigaciones previas han demostrado que no solo el sitio La Capilla, sino también los sitios La Laguna, centro, y la derecha abajo, el Mirador, y eso se encuentra al este del sitio Pacopampa. Y juntos formaron un complejo de arquitecturas que hemos llamado el complejo arqueológico Pacopampa en su conjunto. Y voy a hablar un poco del sitio de Pacopampa, no la capilla. El sitio de Pacopampa ha sido el más ampliamente excavado. El sitio está a 2.500 metros sobre el nivel del mar y se encuentra en la cresta de un cerro. Está compuesto por 3 niveles de plataforma, primera, segunda, tercera, y con los edificios principales concentrados en la tercera plataforma, es decir, plataforma superior. Investigaciones anteriores han demostrado que el sitio se utilizó como espacio ritual en 2 fases principales, Pacopampa 1 y Pacopampa 2. 1 es aproximadamente 1.200 años antes hasta 700. 2 es 700 hasta 400. Pero antes de Pacopampa 1 parece que hay una ocupación anterior de fase Pacopandanche. Ese lleva la cerámica más antigua de las Andes centrales. Y después de la ocupación de fase 2, también se encuentran ocupaciones de cultura cajamarca hasta Inca. Y creemos que esa cronología puede aplicarse no solo al sitio de Pacopampa, sino también todo el complejo arqueológico Pacopampa. En cuanto a cerámica, en la fase 1 se elaboraron cerámicas polícromas y cerámicas decoradas con incisiones que representan diseños animales y geométricos, y fueron pintados con pigmento después de cocción, o sea, post-cocción. Estas características presentan las asociaciones con la Alto Amazonas y la vertiente oriental de los Andes. Por otro lado, abajo, en la fase 2, Pacopampa 12, elaboraron cerámicas negras o gris pulidas y decoradas con círculos dobles,
que representan las manchas de jaguar. Esas cerámicas muestran una relación con la costa norte, Cupiznique, y sitios contemporáneos al sur, más sur del sitio de Pacopampa. Desde el punto de vista cronológico, la tumba que ahora voy a hablar, encontrada el año pasado, pertenece a la fase Pacopampa I o poco más antigua. Observando nuevamente la figura, se puede ver el sitio, la capilla, está situado en el extremo oriental del complejo arqueológico de aproximadamente total 16 hectáreas. No es el primer año que investiga en el sitio la capilla. Y en el pasado se realizaron excavaciones de la escala pequeña en 3 temporadas. Y se descubrieron muros de contención, canales subterráneos y otros elementos que corresponden a la fase 1 de Pacopampa. O sea, formativo medio, ¿no? Durante las excavaciones del año pasado, Durante las excavaciones del año pasado, se encontraron una plataforma y un pequeño recinto adyacente cerca de la cima de la capilla. En la esquina del recinto se construyó una pequeña escalera para subir y bajar a la plataforma. Y la tumba se encontró cerca de pared lateral de la escalera y peldaño superior. Ahí se pueden ver cerca de la flecha más arriba hay un círculo, ¿no? Esa es la boca de la tumba. Y se puede ver el primero, se estableció la tumba y la escalera se construyó inmediatamente después de rellenarla. O sea, estratigráficamente muy clara. La datación de esta tumba, recinto y de la escalera puede confirmarse como la fase 1 a partir de los fragmentos de cerámica que estaban pegados al piso intacto del recinto. A finales de agosto, la retirada de una enorme cantidad de piedras pequeñas de forma irregular, rellenada en el hoyo de 1 metro de diámetro, y reveló que tenía una estructura subterránea. Y una enorme piedra, probablemente más de 1 tonelada de peso, poco a poco aparece desde aproximadamente 1 metro de profundidad. Y identificamos que la piedra estaba colocada en un ligero ángulo inclinado. Como el sitio está situado en la cima de Montículo, no se puede traer maquinarias pesadas y es necesario un día de trabajo manual para levantar, tirar con cuidado esa gran piedra. El pigmento rojo adherido a la base de piedra y se venían fragmentos de hueso humano bajo la piedra. Por lo tanto, es claro que el hoyo era una tumba y la gran piedra era un sello de la tumba. A partir de entonces, yo estaba encargado de limpiar esta tumba. A excavar estas tumbas, utilizamos herramientas pequeñas para evitar destruir los huesos, ¿no? Como usted sabe, y las ofrendas también. Ya que en Japón existe una gran cantidad de utensilios y herramientas, tanto de la mesa como de jardinería. Entre las herramientas más útiles están los palitos de yakitori, anticucho de pollo, que son prendas y no dañan los artefactos. Es verdad. Bueno, tengo ahora 66 años y mi edad nunca pensaba que estaría excavando de la mañana hasta la noche casi. Y con esa posición, mis rodillas estaban hinchadas y dejó manchas oscuras en el pantalón. Sí, durante un mes yo no podía doblar a mi piedra. Sí, un sacrificio. La tumba atrajo mucha atención por un gran número de ofrendas. Y las caracoles de Strombus de gran tamaño eran especialmente sorprendentes.
Como se ve más adelante, hace tiempo que se da el nombre de pututu a esa trompeta de caracol en la arqueología de los Andes. En ese caso lo hemos tomado y bautizado como la tumba de los sacerdotes de los pututus. Felizmente, los huesos estaban bien conservados y permitió tomar fotografía y video y celebrar una reunión en línea con los expertos japoneses antropólogos físicos. El doctor Tomohito Nagaoka, nuestro equipo de la Universidad Pública de Aomori en Japón, determinó que el personaje es hombre y tenía entre 25 y 35 años de edad. Bueno, ese es análisis tentativa, ¿no? Este año vamos a hacer análisis, tocando por él, ¿no? El cuerpo fue colocado sobre 20 caracoles de strombus en posición flexionada, con el lado izquierdo del cuerpo hacia abajo. Curiosamente, el entierro fue colocado de manera que mirara hacia el oeste, es decir, que el sitio de Pacopampa. Se sabe que en el sitio de Pacopampa se estableció un eje central. A lo largo de este eje se dispusieron simétricamente los edificios. También se cree que ese eje sirvió para todo el complejo arqueológico, incluido el sitio La Capilla. Ese del paisaje a gran escala fue acabada en la fase 1. Entonces, se sugiere que el individuo enterrado en la tumba desempeñaba un papel importante en el espacio ceremonial del complejo arqueológico de Pacopampa. A ese respecto, ya existen estudios de mi colega, Dr. Sakai, y otros colegas. Según ellos, durante la fase 1A, o sea, primer momento, ¿no? De 1200 años hasta 900 años antes de Cristo, fase 1A, se cree que la ubicación del sitio de Pacopampa se determinó sobre el eje de montaña visible por este y el oeste. Hay dos cerros muy peculiares y donde se encuentran muchas lagunas, fuente de agua, ¿no? Y también la dirección de Pleiades, que apareció alrededor en junio por el lado este. Sin embargo, hacia la final de fase 1A cambió la ubicación de Pleiades. La posición de aparición de Pleiades cambió y se le organizó la arquitectura. Al hacerlo, el eje cambia un nuevo eje objetivo de sitio La Capilla, en lugar de Pleiades. Se trata de fase 1B, o sea, 1B es la fase posterior de fase 1, ¿no? 1B, y se cree que durante esta fase 1B se utilizaron al menos 2 ejes abajo. En ese caso, puede decir que la tumba se encuentra cerca de uno de los ejes de la fase 1B. Bueno, el cambio de posición de aparición de la Pleiades parece haber provocado un gran conmoción en una sociedad que había incorporado su aparición como eje en el espacio arquitectónico y situada en los rituales. Es un cambio de la sociedad debido a que la consecuencia imprevista de los ejes creado por hombre y causado por fenómenos naturales. Veamos las ofrendas. El cuerpo se cubría con cuentas de diversas formas, hechas de piedra verde azulados y conchas blancas. La piedra es probablemente crisocola, aunque no se ha identificado científicamente todavía. Se desconoce el tipo de la concha todavía. La cabeza se cubría con adornos
de placas y cuentas circulares y cuadradas con esquinas redondeadas. También se encontraron algunas circulares concéntricos hechos con concha y piedras. Y esos adornos podrían haber sido tocados porque se encuentran solamente acá cerca de la cabeza, ¿no? También se recuperó un adorno de forma de pétalo de piedra verde azulada de más de 4 centímetros de diámetro. La forma puede haber presentado una sección transversal del cactus San Pedro, que a menudo se utiliza como alucinógeno. Bueno, en cactus de San Pedro aparecen las tablas de piedra del sitio de Chavindehuantar y como dibujo en la superficie de una botella de cerámica excavada en la galería de ofrendas del mismo sitio. Y también se recuperaron un par de tablas grandes, nunca he visto tan grande, cuadradas de piedra en la parte posterior del cuello. Es un par. Son muy grandes, miden 5 centímetros por 7 centímetros. Además, probablemente se excavaron, cuentas tubulares y de forma irregular, hechas de piedra verde azulada, y también así como más de 10,000 microcuentas con unos pocos milímetros en diámetro. Las microcuentas pueden haber sido collares o pectorales. En la parte de mandíbula inferior se recuperaron un par de adornos de tabla de piedra verde azulada en forma de chacana, cruzandina. En la parte de también, alrededor del cuello, se excavaron una serie de cuentas cilíndricas de piedra azul grisácea. Puede haber sido un collar. Creemos que esta piedra puede ser sodalita, parecido a ¿cómo se llama? Lapis-lazuli, pero no es lapis-lazuli, es de la sodalita. También se encontró una gran cantidad de artefactos conchas. Se excavaron un par de copas, en forma de copa, hechos con torres de ápice, es decir, la tope de espiral de caracol strombus, cortado y trabajado. Tampoco nunca he visto este tipo de artefactos. También se ha encontrado una pequeña figura de concha y adornos que representan caras humanas. Derecha es caras humanas, ¿no? Y los adornos no solo estaban asociados con cuerpo de individuo enterrado. La propia concha de Strombus también estaba dedicada a un gran número de cuentas cuadradas de concha a color verde azulado y de concha. También se encontraba gran cantidad de pigmento rojo, que probablemente cinabrio, alrededor o debajo de los caracoles de Strombus. Así que excavación era muy difícil. A veces quitando las ofrendas dedicadas al cuerpo, pero debajo de esto se encuentra otro tipo de adorno dedicado a Strombus. Entonces, realmente era difícil distinguir cuál es del Strombus, cuál es el cadáver, ¿no? Por esa excavación es muy, muy difícil de hacer. Y cuando se recogió el cadáver, también se encontraron los caracoles trombos con un total de 20 piezas. No se han encontrado ninguna regularidad en la ubicación de los caracoles de trombos, aunque todavía no se ha analizado un análisis detallado. Sin embargo, es probable que las conchas no se colocaron en el centro de fosa, ¿no? Para asegurar la parte inferior del cuerpo doblado, para poner bien, para que no se mueve de los cuerpos, parece que ahí esa parte no han colocado los estrombos. Se han encontrado muchos objetos con las espirales onduladas de la superficie de los caracoles trombos raspadas y pulidas, y algunos tienen grabados de línea incisa.
Esta puede representar las patas y salientes de la parte inferior del cuerpo, quizás de araña, pero algunos animales marítimos quizás con líneas grabadas. Recientemente fue restaurado, hace 2 meses restaurado ese Strombus. Y se han sacado cargo y podemos observar la iconografía. Se ven 4 patas cuyos extremos son de la cabeza de serpiente. El patrón de 4 proyecciones en forma de patas que salen en la cara central también reconoce en Kuntuasi Strombus. Pero la cara frontal de la mate recuerda a la huaca de prieta más parecida, ¿no? Se sabe que este caracol Strombus se encuentra en algunas aguas cálidas y no frente a las costas del Perú. Probablemente se trajo de la costa ecuatoriana. Y es un caracol poco común debido al comercio de larga distancia. Y se excavaron muy pocos ejemplares durante el periodo formativo. Se han excavado 21 caracoles en el sitio de Chavindhuantar, en la Galería de Caracoles, y 3 Strombus en la tumba de corona de 14 caras humanas del sitio de Kuntuasi. Y los grabados de piedra del sitio Chavindhuantar representan a seres subnaturales tocando. Lo que sugiere que se utilizaba como instrumento ceremonial o trompeta. A la derecha hay una concha Strombus encontrada en la costa norte, quizás de Lambaeque, aunque se desconoce su procedencia original, ¿no? Con una figura decorada soplando un caracol. En su estado natural, la parte espiral del caracol sobresale, porque habría que perforarla para poder utilizarla como instrumento. Los 20 caracoles de Strombus encontrados en la capilla del año pasado tienen todos estos agujeros, por lo que deberían tener un propósito para sondear. También hay que mencionar el significado de la tumba. Los estudios del sitio de la Sierra Norte de Perú, como Pacopampa y Kuntuasi, han sugerido que solo desde el periodo formativo tardío, desde más o menos 800 años antes de Cristo, surgieron diferencias en la sociedad y surgieron líderes o élites. En cuanto al sitio de Pacopampa, se trata Pacopampa II, no de la tumba, posterior de la tumba de año pasado. Se trata de la fase posterior de la tumba de los Pututos, es decir, fase Pacopampa II, se encuentra este tipo de evidencia. Por ejemplo, hasta ahora en Pacopampa se han encontrado tumbas como la tumba de la Dama de Pacopampa, abajo, y justamente está ubicado en eje principal de fase, ¿no? Y también la tumba de los sacerdotes de serpiente jaguar que arriba corresponde a este periodo. Todas son tumbas subterráneas especiales y la Dama de Pacopampa se encuentran orejeras y colgante de oro, y en la tumba de los sacerdotes serpiente jaguar también se encontró una botella de cerámica con forma de serpiente y jaguar, y así como collar de oro. Y esos datos demuestran que la presencia de líderes o diferenciación social era definitivamente evidente en la Pacopampa durante el periodo formativo. Por eso la presentación de año pasado en Bonos yo tocaba este tema y decía que la formativo tardío es una época que aparecían la diferencia social. Sin embargo, después de la conferencia yo encontré esta tumba y tenemos que cambiar un poco la idea. Esa situación también se observó en Kuntuasi, donde se excavaron famosamente varias tumbas especiales asociadas con ofrendas de oro. He creído que la base de poder de esos líderes era la adquisición de los objetos raros y valiosos para uso ritual, que eran traídos desde grandes distancias. En el caso de Kuntuasi, sabemos que Strombus
y las conchas de Spondylus viene de Ecuador, oro quizás de selva, y el cinabrio de la Sierra Central, y obsidiana de la Sierra Sur y sodarita de Bolivia. En la tumba descubierta aquí, se han encontrado materiales raras procedencia de estos comercios de larga distancia, aunque pertenecen poco más antes, ¿no? A juzgar por la forma especial de la tumba subterránea de los sacerdotes Pututos de año pasado, no cabe duda que se trataba de hombre y dirigente que recibía un trato especial. Por lo tanto, es posible que esas diferencias de la sociedad se remontan al formativo medio, no de tardío, o sea, un poco más antes. De hecho, hace tiempo que contemplamos esa posibilidad. Bueno, ese es, anteriormente pensaba que fase 2, o sea, formativo tardío, pero ahora tenemos que repensar esa antigüedad, ¿no? Y una de las razones que el desarrollo planificado de todo el complejo arqueológico de Pacopampa ha sido identificado desde el periodo formativo medio, o sea, fase 1 o 1B, lo que dificulta la relación de un proyecto tan grande sin un líder claro. Por eso debería haber un líder, pero hasta ahora, hasta el descubrimiento de esta tumba, no teníamos ni evidencia exacta. La segunda razón que pensamos que si de repente se puede remontar a las diferencias sociales, las más antiguas, es esa evidencia. Esa segunda razón es que pudo haber una tumba de periodo formativo medio en el sitio de Pacopampa. La tumba de la dama de Pacopampa de formativo tardío, fase 2, es círculo blanco, ¿no? Y esa tumba se hallada en el centro del edificio principal. De hecho, que se sabe que antes de que se estableciera esta tumba, había otra fosa profunda, casi el mismo lugar de línea roja. Eso significa que la tumba de dama se construyó rompiendo una fosa existente. El fosa anterior, de círculo roja, y corresponde al periodo formativo medio, o sea, más antiguo. Es el Pacopampa 1, por lo menos 1B. El hecho que se encuentra artefactos especiales, restos del relleno, como un cuenco de piedra hecha de antarcita. En el resto del relleno de la fosa nos lleva a creer que esa fosa de círculo roja y podría haber sido una tumba de periodo formativo medio, pero ya se fue por la instalación de la tumba posterior, ¿no? Lo que hay que hacer en el futuro, en primer lugar, sí, futuro cercano, ¿no? Un análisis antropólogo físico de huesos humanos y reconstrucción de alimentos de partir de huesos. Y otras tareas incluyen las análisis de distribución espacial de ofrenda y también análisis de la paisaje cultural y de la identificación de su procedencia, como análisis de iconografía de caracoles y excavación zona alrededor de la tumba. El año que, este año viajaré a Perú para hacer ese tipo de análisis y bueno, muchas gracias por la atención.